Bienvenidos una vez más a nuestro rincón favorito de YouTube. Soy su anfitrión /A de siempre y estoy súper emocionado /A de traerles hoy un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que créanme, no se van a querer perder. Hoy vamos a desgranar una noticia que tiene a medio mundo comentando y especulando, y es que, nada más y nada menos, dos figuras muy importantes del panorama turco, nada menos que Seda Sayan y Demet Özdemir, han confirmado algo sobre Can Yaman. Si han escuchado bien, nuestros queridos actores turcos, o más bien, las personas que conocen muy bien a nuestro actor turco más cotizado, han soltado prenda y aquí, en este canal, les vamos a contar absolutamente todo lo que sabemos. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas virtuales, porque la información que les traigo es de primera mano y, les aseguro, va a ser de su máximo interés. Y antes de sumergirnos en este torbellino de noticias, si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Denle al botón rojo o activen la campanita y no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. Ahora sí, vamos a lo que nos concierne. Can Yaman, el actor que conquistó corazones en todo el mundo con su carisma y su talento, es una figura que siempre está en el ojo del huracán mediático. Sus proyectos, su vida personal, sus relaciones, todo genera un interés masivo. Y en esta ocasión, el foco está puesto en dos mujeres que, de una forma u otra, tienen una conexión con él: Seda Sayan, una leyenda de la música y la televisión turca, y Demet Özdemir, también una actriz con una carrera brillante y una excompañera de elenco y, según muchos, un amor del pasado de Can. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué es exactamente lo que han confirmado? ¿Se trata de su vida amorosa, de un nuevo proyecto, de algo completamente inesperado? Pues bien, la intriga es real, y la verdad es que las pistas que nos han dado son bastante reveladoras. Empecemos por el principio, por esa figura tan icónica que es Seda Sayan. Conocida por su franqueza y por no tener pelos en la lengua, Seda ha sido una confidente y una figura materna para muchos jóvenes talentos en Turquía. Y Can Yaman no ha sido la excepción. Hace un tiempo, los rumores sobre la estrecha relación entre Seda y Can se intensificaron. Se les veía juntos en eventos, compartían comentarios en redes sociales, y la propia Seda hablaba de él con un cariño muy particular. La pregunta era, ¿hasta qué punto llegaba esa conexión? Pues bien, fue precisamente en una de sus intervenciones públicas, en una entrevista que se transmitió en uno de los programas más vistos de Turquía, donde Seda Sayan hizo unas declaraciones que dejaron a muchos con la boca abierta. Hablando sobre Can Yaman, y a pesar de que intentó ser un poco reservada al principio, ante la insistencia de los presentadores, soltó una frase que resonó con fuerza: Can es un chico maravilloso, un gran profesional, y bueno, digamos que está en un momento muy feliz de su vida, y eso me alegra enormemente. En un momento muy feliz de su vida. Esta frase, tan simple pero tan cargada de significado, es la clave. ¿A qué tipo de felicidad se refería Seda? Si bien podría ser una felicidad profesional, dada la proyección internacional de Can, las especulaciones apuntan directamente a su vida sentimental. Y aquí es donde entra en juego Demet Özdemir. Demet Özdemir, como muchos de ustedes saben, compartió pantalla con Can Yaman en la exitosa serie Erkencikus. La química entre ellos era innegable, tanto que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Durante mucho tiempo, ambos negaron públicamente cualquier tipo de relación, afirmando que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, las fotos juntos, los gestos de cariño, y los testimonios de personas cercanas, alimentaron las sospechas. Finalmente, aunque nunca hubo una confirmación oficial y directa de somos pareja por parte de ellos en su momento, la forma en que se despidieron profesionalmente y algunos gestos posteriores parecían indicar que hubo algo más que una amistad. Ahora, ¿cómo se conecta todo esto? Pues resulta que poco después de las declaraciones de Seda Sayan, y quizás inspirada por esa ligera revelación, Demet Özdemir también se pronunció. Fue en un evento benéfico donde fue abordada por la prensa. Al preguntarle sobre Can Yaman, y ante la mención de que Seda Sayan había dicho que él estaba en un momento muy feliz, la reacción de Demet fue muy interesante. Si bien ella también intentó mantener la discreción, una sonrisa pícara y una respuesta cargada de complicidad dejaron entrever mucho. Ella dijo entre risas: Seda siempre sabe más que nadie, ¿verdad? Me alegra mucho que él esté feliz. Es un buen amigo y se lo merece. Ahí está el quid de la cuestión, amigos. La combinación de las palabras de Seda y la reacción de Demet es lo que ha encendido las alarmas y ha generado esta avalancha de noticias y análisis.
Da Sayan, con su conocimiento de primera mano, confirma un estado de felicidad en Can. Y Demet Özdemir, la mujer con la que Can Yaman tuvo una de las relaciones más comentadas y deseadas por los fans, valida esa felicidad de una manera que sugiere que podría tener un componente romántico. ¿Qué significa todo esto? Las interpretaciones son varias y todas son emocionantes. Una de las posibilidades más fuertes es que Can Yaman esté en una nueva relación y que esta persona sea alguien que le haga realmente feliz. La mención de Demet podría ser simplemente una validación de que incluso si ya no están juntos, ella le desea lo mejor y está al tanto de su bienestar. Sin embargo, también está la teoría, alimentada por algunos medios y por los fans más optimistas, de que podría haber una reconciliación entre Can y Demet. Las redes sociales ya están que arden con esta idea, con mensajes de apoyo a una posible segunda temporada de su romance. Otro ángulo a considerar es que la felicidad, de la que hablan Seda y Demet, podría estar relacionada con un nuevo proyecto profesional de Can que está a punto de anunciarse. Él siempre está trabajando en cosas importantes, y tal vez esta felicidad tiene que ver con la satisfacción de estar inmerso en un nuevo desafío artístico que le apasiona. Sin embargo, dada la forma en que han sido formuladas las declaraciones, y la implicación personal que sugieren, la opción romántica parece ganar mucho terreno. Pensemos en la figura de Seda Sayan. Ella es conocida por ser protectora con aquellos a quienes aprecia, y sus palabras suelen tener peso. Si ella dice que Can está feliz, es porque lo está, y probablemente porque hay una razón importante detrás. Y la intervención de Demet Özdemir, validando esa felicidad de una manera tan sutil pero efectiva, sugiere una conexión y un conocimiento profundo. No es la primera vez que Demet habla de Can en términos positivos y amistosos, pero esta vez, en el contexto de las declaraciones de Seda, sus palabras adquieren un significado especial. Los detalles que se desprenden de estas confirmaciones son importantes. Por un lado, la confirmación de Seda Sayan nos dice que la vida personal de Can Yaman está en un buen momento, y que está experimentando una felicidad genuina. Por otro lado, la respuesta de Demet Özdemir, al vincularse de forma indirecta a esa felicidad y al desearle lo mejor, sugiere que aunque las cosas hayan cambiado entre ellos, la relación de amistad y el cariño permanecen. Y para aquellos que sueñan con una reconciliación, esta es una señal alentadora, por mínima que sea. Los medios turcos, siempre atentos a cada movimiento de sus celebridades, han amplificado estas declaraciones hasta el infinito. Se habla de posibles nuevas parejas, de Can Yaman como el hombre más deseado y, al mismo tiempo, más reservado sobre su vida privada. Lo cierto es que a pesar de los intentos de mantener un perfil bajo, su vida sentimental siempre acaba saliendo a la luz, y cuando lo hace, es para revolucionar a sus seguidores. Es fascinante ver cómo dos mujeres tan influyentes y con diferentes niveles de cercanía a Can Yaman, hayan coincidido en sus mensajes, aunque de forma indirecta. Seda como una especie de confidente y mentora, y Demet como una expareja que guarda un recuerdo especial. Ambas, de alguna manera, confirman que Can está en un buen momento. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿cuándo tendremos la confirmación definitiva? ¿Será un anuncio oficial, una foto que lo diga todo, o simplemente seguiremos especulando y disfrutando de las pequeñas pistas que nos dejan? Lo que sí es seguro es que Can Yaman sigue siendo una de las figuras más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. Su aura de misterio, combinada con su talento y su atractivo, lo convierten en un imán para la atención mediática. Y ahora, con estas sutiles confirmaciones de Seda Sayan y Demet Özdemir, la expectativa sobre su vida personal se dispara aún más. Entiendo que muchos de ustedes, al igual que yo, se quedan con ganas de más detalles. ¿Quién es esa persona que hace tan feliz a Can Yaman? ¿Es alguien conocido, o una nueva figura en su vida? Podría ser Demet. Las redes sociales están llenas de teorías, de parejas imaginarias, y de deseos de que las cosas se arreglen entre los dos actores que tanto suspiraron con Erkencikus. Lo importante aquí es el cariño y el respeto que Seda Sayan y Demet Özdemir parecen tenerle a Can Yaman. Sus palabras, aunque veladas, transmiten un deseo sincero de su bienestar y felicidad. Y eso en el mundo del espectáculo, donde a veces las relaciones son efímeras y las rivalidades constantes, es algo digno de aplaudir. En resumen, hemos escuchado a Seda Sayan decir que Can Yaman está en un momento muy feliz de su vida, y hemos visto a Demet Özdemir reaccionar a esa declaración con complicidad y deseándole lo mejor. Estas dos piezas de información, juntas, nos dan una imagen muy clara: Can Yaman está bien, está feliz, y
Aunque no sepamos los detalles exactos, es un momento positivo para él. Y hasta aquí, mis queridos seguidores, llegamos con esta noticia que, sin duda, ha dado mucho de qué hablar. Ha sido un placer desgranarles cada detalle y compartir con ustedes esta información tan jugosa. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa esta felicidad de la que hablan Seda y Demet? ¿Piensan que podría haber una reconciliación entre Can y Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más entretenimiento. Un abrazo gigante para todos.